El Gobierno Nacional mostró hoy su preocupación por los episodios de robo que se registraron en diferentes provincias y además los rumores de posibles saqueos. De hecho, Aníbal Fernández aseguró que están incentivados y enseguida se encendió la alarma, lo que despertó la psicosis de comerciantes de los barrios de Once y también de Flores ante la posibilidad de que ocurrieran también en la ciudad. El ministro de Seguridad de la Nación hoy habló de los rumores de saqueos y además aseguró que están destinados a generar conflicto. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Episodios aislados en Mendoza, Córdoba y Neuquén con la modalidad de robo piraña encendieron las alarmas por los rumores de saqueo. En el conurbano bonaerense denuncian hechos similares como en Moreno y José Cepaz, cuyos municipios se encargaron de desmentir y asegurar que no se trata de saqueos. El ministro de Economía, Sergio Massa, está en Estados Unidos para reunirse mañana con el Fondo Monetario, a horas de la posible definición de un desembolso del organismo. El candidato confirmó un préstamo extra del BID por más de 1.300 millones de dólares. En una conferencia de prensa, el funcionario relacionó la escalada inflacionaria al pedido de devaluación del organismo de crédito y además afirmó que, en el fondo, les resulta extraña la propuesta de dolarización de Javier Milei. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro. Clara Muccio será la candidata a vicejefa de gobierno de Jorge Macri en la ciudad. Así lo confirmó el postulante de Juntos por el Cambio en sus redes sociales. La actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana habría sido propuesta por Horacio Rodríguez Larreta. Incendios forestales afectan a varias localidades de la provincia de San Luis y generó severas complicaciones en la localidad de Potrero de los Funes. Un total de 120 personas fueron evacuadas en las últimas horas por el avance de las llamas. Varias dotaciones de bomberos, defensa civil y personal de seguridad combatieron el fuego. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia señalaron que si bien los focos de fuego están controlados, permanecen los trabajos de monitoreo en las zonas afectadas. Carlos Tevez es el nuevo entrenador de Independiente. Agarró el infierno más caliente de todos. A puntos nada más del segundo descenso, el Apache se presentó en el predio de Villa Domínico, estuvo también en los alrededores del estadio, conoció a cada uno de los futbolistas con los cuales va a contar y con palabras un poco más coloquiales explicó que para agarrar este puesto lo que le sobran son agallas. No hay ningún problema, yo me hago responsable. Que ojalá que me puteen a mí y no a los jugadores y que los jugadores no tengan esa responsabilidad, esa mochila para entrar dentro de la cancha y hagan su trabajo. En medio de la crisis económica, con la devaluación de la moneda y una inflación galopante, corrieron rumores sobre posibles saqueos a locales de la zona de Once y de Flores. Estas versiones provocaron un efecto de psicosis entre los comerciantes. Muchos locales cerraron sus puertas y volvieron a abrirlas unas horas después. Varios rumores de saqueos a locales de Once generó un efecto de psicosis entre los comerciantes de la zona que bajaron las persianas de sus comercios de manera preventiva. Tenemos clientes de Flores y empezaron a mandar mensajes que habían rumores de saqueo. Estuvimos nerviosos, bueno, estábamos contactando y después empezaron todo por la parte de abajo de Pasteur, empezaron a correr rumores por el tema de saqueos, de que están cerrando los locales y bueno, nosotros por miedo también, con todos los nervios metimos todo, cerramos. Y hace una hora aproximadamente hubo rumor, viste, que está saqueando, entonces también cerramos, pero ahora volvimos a abrir porque no pasa nada, viste. A ver qué pasa. ¿Es la primera vez en esta semana que se escucharon estos rumores en el último tiempo? Sí, es la primera vez. En cuanto empezaron a cerrar los vecinos, nosotros también cerramos en ese momento, ¿viste? No pude hablar con nadie más después. Que todos se fueron, parece. Después de una hora de que se diera aviso de los supuestos robos, muchos comerciantes decidieron reabrir sus comercios con las persianas a media asta. A mí mi jefe me avisó que levantemos la persiana, pero hasta la mitad porque no sabemos si puede llegar a pasar o no. O sea, están a la expectativa. Claro, exactamente. Obviamente, miedo, causa miedo. No te puede decir otra cosa, o sea, es mercadería que no es mía, soy una empleada. Si fuese dueña o alquilase, también haría lo mismo, cerraría. Las versiones que también circularon por grupos de WhatsApp
provocaron que las calles queden semivacías. Muchos clientes tuvieron dificultades para comprar y entre los comerciantes provocó mucho enojo. Vine a comprar, como vengo casi todos los días, y bueno, me encontré que estaban todas las persianas bajas. Y bueno, y pregunté qué pasaba y me dijeron que hubo intentos de saqueos, que no llegaron a término, se ve, pero bueno, eso dijeron. Eso vos, a partir de lo que hablaste con comerciantes, esto. Hablé con comerciantes, con gente que estaba dentro de las galerías y bueno, están todos con miedo y bueno, por eso están a media hasta las persianas y todo. Mira, estuve hace un momento atendiendo con persiana cerrada, pero ahora recién abrimos un poquito como para entender, pero la gente ya se fue con el miedo de que, ay, no, puede pasar algo y obvio se le entiende. Pero tenemos que laburar, porque los chicos no se quieren, una que tienen que laburar, otra que yo no puedo cerrar porque hay que cubrirse en gastos. No se va a cubrir. Ahora con el tema inestable de 2 semanas que no se pudo laburar, son gastos que uno tiene que cubrirlos. Los rumores de saqueo comenzaron a circular en horas del mediodía en las calles de Once. Muchos comerciantes cerraron sus persianas por temor y aseguran que se trató de un día completamente anormal. Con el transcurso de las horas, los vendedores ambulantes volvieron a ubicarse en las veredas y una gran cantidad de locales reabrieron. Sin embargo, en las calles quedó una sensación de suma incertidumbre. Durante la tarde en José C. Paz se registraron estos robos en grupo en una sucursal de una muy importante cadena de supermercados sobre la avenida Croacia. Los ataques, protagonizados por al menos unas 30 personas que actuaban coordinadas, fueron dispersados por la policía después de algunos robos y también de destrozos. Hubo 3 detenidos y un policía herido. Aunque la comisaría confirmó el hecho, la municipalidad de José C. Paz salió a desmentir los rumores de saqueo. Desde la provincia de Buenos Aires señalan que todos los días hay robos y detenidos, aunque admiten que hay un manual de la generación del malestar y señalan que están en alerta por la divulgación en redes, pero que no hay denuncias puntuales de eventos masivos u orquestados. La preocupación por posibles robos en masa a comercios también había llegado a la ciudad después de un hecho que ocurrió anoche en el barrio 11114 en el Bajo Flores. Todo se inició con numerosos llamados al 911 que indicaban que entre 5 y 6 hombres armados con palos y también con armas de fuego intentaban violentar un almacén. Pero la presencia de las fuerzas de seguridad obligó a que finalmente se fugaran. Uno de los ladrones fue detenido y además 2 gendarmes resultaron heridos. En Córdoba capital, al menos 33 jóvenes fueron detenidos, acusados de haber cometido robos tipo piraña en cercanías del shopping ubicado en Vélez Sarsfield y en Boulevard San Juan. Según indicaron las fuerzas de seguridad, además de los robos, los grupos mantuvieron una riña, pero no se informaron sobre la existencia de heridos. La mayoría de los detenidos son menores de edad. Mientras tanto, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que las imágenes en redes sociales son falsas y además pregonadas por seguidores o empleados de Javier Milei. Afirmó que hay rumores de agitación en WhatsApp, pero no saqueos. En otros mensajes mencionó que las autoridades tienen la situación bajo control. El mensaje de Cerruti era una respuesta a otro mensaje del candidato presidencial Javier Milei. El libertario había afirmado que es trágico volver al 2001 y afirmó que saqueos y pobreza son 2 caras de la misma moneda. En otro mensaje también criticó a los medios por no difundir los supuestos saqueos. Y luego de los sucesos en Córdoba, en Mendoza y en el barrio 11114, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, advirtió por la presencia de grupos organizados que están convocando a realizar robos en grupo. El ministro lo calificó como actos delictivos y afirmó que hay personas que buscan incentivar este tipo de conflictos. Nosotros desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica. De eso los hemos seguido en algunas provincias. Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo. Son intentos de generar un conflicto y nada más que eso.
Mientras tanto, empezó la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, por los Estados Unidos y su primera reunión fue con el Banco Mundial. Desde Washington, Massa anunció un financiamiento extra para este año por 1.385 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco Mundial. Son préstamos por hasta 650 millones de dólares que están concentrados en dos líneas. Una para el programa de seguridad alimentaria y unos 200 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones de industrias pymes. Además, adelantó lo que será la reunión de mañana con la titular del fondo, Cristalina Georgieva. Aspiramos a que mañana haya tratamiento de directorio. Obviamente estamos convencidos de que así va a ser y estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares. Luego de sus reuniones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con funcionarios de los Estados Unidos, mañana continuará con los encuentros. En primer lugar, se va a reunir con el subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y luego será el turno del encuentro con Cristalina Georgieva, donde se espera que se den detalles del nuevo programa que el Fondo Monetario va a aprobar para la Argentina. Alejandro Werner, mientras tanto, el exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, analizó que la propuesta de Javier Milei de implementar la dolarización no es óptima para el país. Según Werner, la Argentina debe acumular dólares, acceder a mercados financieros y tener una situación fiscal que sea más sólida antes de dolarizar la economía. Obviamente llegó la respuesta desde La Libertad Avanza. En este caso, rápidamente, quien respondió fue Emilio Campo, que es el autor del libro Dolarización, una solución para la Argentina, en el cual Milei se basó para planear la modificación de la moneda. ¿Qué dijo? Fue en su cuenta de Twitter. Señaló que su lectura de nuestra realidad es peligrosamente naif y que no estamos como estamos por una casualidad. En este contexto, sobre dolarizar la economía argentina, durante la conferencia de Sergio Massa, le preguntaron por la visión que tiene hoy los Estados Unidos sobre nuestro país después de las elecciones PASO. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Repasemos qué ocurrió en los mercados. El dólar blue rebotó después de tener un par de caídas, pero por segunda jornada cerró debajo del contado con liqui. El blue subió 7 pesos y cerró en 727. Por su parte, el MEP terminó la jornada en casi 659 pesos. Y el contado con liqui trepó por encima de los 745 pesos. Hablamos de precios. El Ministerio de Economía renovó los acuerdos de precios por 90 días en 9 sectores para tratar de intentar contener la inflación. El acuerdo con al menos 337 empresas contempla aumentos con un tope de 5% hasta el mes de octubre. Sin embargo, desde algunos almacenes, desde distintos sectores de este foco de actividad, lo que están señalando es que los precios fueron por arriba de esto. ¿Cuánto aumentaron? Un 9%. Agregan un 9%, más de lo que subió la del lunes pasado, ¿no? ¿El lunes pasado cuánto había sido el aumento? Un 25%. Y ahora me están comunicando que es un 9% más. No sé cuál es el acuerdo que llevaban con el gobierno las empresas. Y esta es una empresa de productos de primera marca y que tiene varios rubros, ¿no? Las cámaras que agrupan a las empresas de gas licuado reclaman un incremento en el precio de las garrafas para poder adecuarse al nuevo valor del dólar. En este sentido, desde el sector aseguran que están vendiendo a pérdida y que por esto necesitan soluciones urgentes. Además, también exigen el pago de una deuda que se originó en el año 2022, que ya suma unos 2.000 millones de pesos.
Por otra parte, el secretario general de la CGT, Pablo Moyano, criticó la falta de acción del gobierno después de las PASO y les pidió que anuncien medidas económicas y que sea de manera urgente. Veo que hay todavía una inacción, no sé qué está esperando de las máximas autoridades, del PJ Nacional, del PJ de la Provincia de Buenos Aires, de distintos sectores de Unión por la Patria, para ser urgente, convocar y empezar a ir a buscar a aquellos argentinos y argentinas que no nos han votado, que no han ido a votar. Nosotros de nuestra organización digital, y como en otros gremios, se está caminando las fábricas, las empresas, la calle, los barrios, pero vemos que hay una inacción todavía de nuestro espacio para salir a buscar. Tenemos que hablar de lo que pasa en la provincia de San Luis porque lamentablemente varios focos de incendio se salieron de control durante la tarde de ayer de la mano de viento y de sequía. Y ahí vemos imágenes impresionantes de la madrugada de hoy. Cerquita, muy cerquita de Potrero de los Funes, en el noreste de la provincia de San Luis, las zonas de las sierras de la provincia puntana. Se trabajaron y siguen trabajando más de 150 personas para tratar de contener el fuego entre bomberos voluntarios, policía, San Luis Solidario, Vialidad de la provincia de San Luis, Seguridad Vial y otros organismos de la región. Afortunadamente, las llamas quemaron más de 400 hectáreas, pero no lograron quemar lugares poblados ni casas de personas. Lamentablemente, las condiciones meteorológicas durante el día de hoy ayudaron un poco porque las condiciones, si bien no se registraron precipitaciones, el viento disminuyó la intensidad. El problema es que no hay pronóstico de lluvias ni para hoy ni para las próximas 48 horas. Y en resumen, las llamas se encuentran controladas, pero no lograron extinguirse al 100% en ese foco de Potrero de los Funes en la provincia de San Luis. Y hablamos del temporal, lo que pasó en la madrugada sobre la región metropolitana de Buenos Aires. Yo les había comentado que estábamos bajo aviso de alerta. Bueno, a la 1:30 de la mañana se desató una línea de tormentas muy intensas que primero afectó la región de Pergamino. Ahí vemos el norte de la provincia de Buenos Aires, zona agropecuaria. Yo les había dicho, precisaban lluvia, pero lamentablemente granizo en seco. Afectó algunos campos, algunas cosechas de trigo en este caso. Lamentablemente una línea de tormentas entre Pergamino, Santa Lucía, San Pedro generó destrozos en toda esa región. Y esa tormenta se desplazó rápidamente hacia el Río de la Plata. Llegó al área metropolitana de Buenos Aires aproximadamente entre las 2:20 y las 3 de la mañana, generando fuertísimas ráfagas de viento, especialmente en Ezeiza y en la ciudad de La Plata, donde las ráfagas de viento alcanzaron los 93 kilómetros por hora. Mejoró el tiempo, ya no hay aviso de alerta para nuestra región. El candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, eligió a su vice. La elegida fue Clara Mucio, que es la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en la ciudad y forma parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y había sido propuesta en principio por el actual jefe de gobierno. Esta designación fue confirmada en las redes sociales de Jorge Macri, quien destacó a la elegida al afirmar que representa lo mejor de los valores del PRO en la ciudad y enumeró la pasión por hacer, la transparencia como bandera y la mirada siempre puesta en el futuro. Las elecciones de octubre en la ciudad de Buenos Aires, las que tienen que ver con las presidenciales y las que van a definir quién va a ser el jefe de gobierno porteño, atención con este dato, se van a realizar a partir de lo que es el uso de 2 boletas de tipo papel. Esto lo confirmó el gobierno porteño después de que, recordarás, la semana pasada la jueza electoral, María Servini de Cubría, había criticado el sistema utilizado en las PASO y que por eso había instado al gobierno de la ciudad a buscar una alternativa para evitar fallas y además retrasos. De esta manera, las elecciones van a ser simultáneas, pero ya no concurrentes, es decir, se van a votar cargos nacionales y locales el mismo día y con el mismo sistema electoral.
A 9 días de las PASO, Patricia Bullrich y Diego Santilli acordaron trabajar juntos para las elecciones de octubre. La candidata a presidenta y el ex aspirante a gobernador iban a reunirse a solas, pero finalmente mantuvieron una conversación telefónica y esta mañana, con el objetivo de que el diputado nacional se sume a la campaña presidencial de la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, hubo diálogo y estuvo orientado en lo que te habíamos anticipado: ponerse a disposición de lo que Bullrich necesite para sostener firmemente un mayor trabajo en conjunto a lo largo de la campaña del sector. Este es el momento en el que la oposición se retiraba de la sesión en comisión que iba a tratar una ley que bloqueara la posible transferencia de acciones de Aerolíneas Argentinas. Juntos por el Cambio criticó la iniciativa de Máximo Kirchner y también consideró que era una alternativa express y antidemocrática. Además, afirmó que es condicionante que se determinen reglas distintas para la aerolínea de bandera. El proyecto busca que se necesite una mayoría especial del Congreso que avale cualquier transferencia de acciones. El oficialismo, por su parte, los acusó de no querer defender a la aerolínea y, a pesar de la ausencia de Juntos por el Cambio, pudo finalmente emitir el dictamen de mayoría. Como dije anteriormente, y creo que el hincha de Independiente tiene que entender esto, que acá yo no estoy de joda, acá pongo mi apellido. Si quieren ponerlo como jugador, como técnico, como cualquiera. Acá vamos al piso, todos juntos, o nos elevamos todos juntos. Y me tocó a mí, porque tengo huevo para agarrarlo. Eso. Me parece que es lo más importante que tiene que entender el hincha Independiente. Acá no venimos de joda, acá venimos a trabajar y a tratar de sacar a Independiente de esta situación. No sé si con huevos le alcanzará, porque esto no es una receta de cocina, Carlitos, pero lo cierto es que fue un condimento fundamental para que agarre el puesto de entrenador de Independiente, porque muchos que se dicen identificados con el club, como Ariel Holland, rechazaron la oferta por el desorden que actualmente vive el conjunto rojo de Avellaneda. Actualmente Carlos Tevez es oficialmente el entrenador del Club Atlético Independiente. Por la mañana ultimó detalles contractuales con la dirigencia, después reclamó también algunos refuerzos de jerarquía que podrían llegar a la brevedad, como el Cali Izquierdo, por su buena relación en pasado en Boca como compañeros. Una vez arreglados estos pequeños detalles, conoció las instalaciones, saludó también al plantel y al resto de los trabajadores del club, firmó su contrato, hizo su primera conferencia de prensa y aclaró lo que necesita de todos y cada uno de los futbolistas del equipo. No tenemos tiempo, necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Entonces, ya arranquemos por ahí. No podemos traer jugadores que realmente no conozcan el fútbol argentino. Tenemos que traer ya jugadores que se pongan esta camiseta, que hoy pesa muchísimo, y que jueguen. Creo que esta situación donde está Independiente hace que toda la responsabilidad la tenga yo. No hay ningún problema, yo me hago responsable. Que ojalá que me puteen a mí y no los jugadores, y que los jugadores no tengan esa responsabilidad, esa mochila para entrar dentro de la cancha y hagan su trabajo. Entonces yo la tomo esa responsabilidad. Hablar de proyectos, no se puede hablar de proyectos porque hoy tenés que ganar. Y vengo a eso. Obvio que el hincha Independiente está esperando que el equipo juegue bien o que el equipo empiece a correr y que se tire de cabeza, a lo que hoy hablamos con los muchachos. Y eso hoy no puede faltar. Imagínate para nosotros los hinchas de Boca lo que significa ver a Carlitos Tevez ahí con Independiente, ahora con la casaca roja. ¿Pensabas, Juancho, que le puede llegar a jugar en contra esta cuestión, que va a poder estar de lleno? Porque, viste, Carlitos de alguna manera es Boca. En este mismo momento lo que pesa es el profesionalismo de cada uno de los futbolistas y también del cuerpo técnico. Carlos Tevez está muy identificado con Boca, dijo y reconoció en numerosas oportunidades que es hincha fanático del Xeneize, pero se debe a Independiente. Necesita que el club ascienda, o mejor dicho, que se mantengan los puestos de primera división, con lo difícil que es esto para él y para todos sus dirigidos. Así que no le va a jugar en contra. Sí, quizás surgirá algún insulto de la muy activa platea de Independiente, pero
esto es como todo, se despeja o se acentúa con los resultados. Bien, Juan, muchas gracias. Me quedo pensando allí también en la dura interna política que tiene el club. Gracias. Por favor. Al menos 15 personas murieron esta madrugada por el choque de un autobús y un camión en el estado mexicano de Oaxaca, según informaron las autoridades, que identificaron a la mayoría de las víctimas como migrantes de origen venezolano. El gobernador Salomón Jara Cruz expresó sus condolencias e instó a distintas instituciones a colaborar en lo necesario para responder en esta situación de emergencia. El ejército de Pakistán ha conseguido rescatar a las 8 personas, 6 menores y 2 adultos, que quedaron atrapadas en una cabina de un teleférico cuya línea se había roto. Esto ocurrió a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Islamabad. En primer lugar, 2 de los niños fueron rescatados por las Fuerzas Armadas con un helicóptero. El grupo se dirigía al colegio, que estaba ubicado en una zona montañosa donde es común usar este tipo de transporte. Se incendió un edificio de más de 20 pisos en la ciudad de Tianjin, en China. El momento fue grabado por los testigos mientras las llamas llegaban a la planta superior. Más de 60 camiones de bomberos trabajaron para apagar el fuego y hasta el momento no se informaron sobre datos que tengan que ver con víctimas y todavía no se pudo determinar la causa que inició el incendio. Cuando estemos de vuelta de la pausa, vamos a hablar de economía y de otros temas que a vos te interesan mucho. Pero también, May, afortunadamente, tenemos un capítulo para abrir sobre el espectáculo. Sí, tenemos que hablar de la salud de Silvina Luna porque hoy hace poquitos minutos, hace algunas horas en realidad, se conoció algo que estaría empeorando su salud y tiene que ver con un diagnóstico. En estos controles diarios que le hacen a Silvina Luna, hoy se diagnosticó COVID positivo para ella, así que en un ratito nada más te cuento algunos detalles sobre ella, sobre la clínica y quién también además está internada junto a ella en esta clínica. Gran tema para seguir, por supuesto, es el de la economía, por lo que implica el momento, pero además, ¿qué es lo que pasa con la economía en tiempos de campaña, después de estas elecciones PASO, con lo que ya está perfilando y además con el viaje del ministro de Economía y candidato Sergio Massa a los Estados Unidos? Por eso, esta noche vamos a conversar con el economista Santiago Manukyan, que una vez más nos está acompañando. Santi, gracias por venir esta noche, para tener varias lecturas, porque el presente está allí preocupándonos mucho a todos, mucho, y también queremos proyectar y saber si esta reunión que mañana Sergio Massa va a tener con Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional va a traer un alivio, pero no lo quiero mirar en términos de unión por la patria, sino de un alivio para la economía del país, ¿no? Sí, uno ve esta reunión como la posibilidad que tiene el gobierno de destrabar el desembolso pendiente de 7.500 millones de dólares que el gobierno no recibió en junio, una parte que eran 4.000 por las metas que no se cumplieron en el primer trimestre. Y estos 7.500 también incluyen un adelanto de unos desembolsos que iban a llegar en septiembre. Inicialmente el gobierno está buscando un poco más, pero por lo menos quiere lograr esos 7.500. Y diría que más que un alivio, lo que uno espera es que esto ocurra, el desembolso, digo, para que el escenario que estamos viviendo de muy alta incertidumbre no se profundice aún más. Entonces, uno esperaría que con todas las medidas que ya fue tomando el gobierno, con la suba del impuesto país a las importaciones de bienes y servicios, bueno, con la devaluación que tuvimos el día posterior a las PASO,
aún con todos los efectos perniciosos para la economía que está generando por darse en un contexto de muy pocas reservas, falta de confianza y por fuera de un plan económico integral. Son medidas que creemos que están alineadas con lo que el fondo estaba pidiendo, por lo tanto debería poder llegar a ese desembolso, pero la incertidumbre creo que sigue estando ahí. Creo que el mercado descuenta que ese desembolso va a llegar. Ahora, eso, como te digo, puede llegar a ser un alivio en términos de que no empeore el escenario, pero fundamentalmente vamos a seguir viendo unos meses hacia adelante muy turbulentos en materia económica. Vos te estás refiriendo a lo que va a pasar con el valor del tipo de cambio, qué es lo que va a pasar con el dólar o qué es lo que va a pasar con la inflación, porque después de la devaluación todos vimos y hemos sentido en nuestros bolsillos el impacto en la suba de precios, ¿no? Más allá de que se firmara un acuerdo, pero el impacto es muy fuerte. Sí, a ver, recordemos que antes del salto cambiario que vivimos ahora pospaso, la primera quincena de agosto ya había mostrado una aceleración de los precios y ahí la carne vacuna dio la nota porque venía ayudando mucho al gobierno a contener las presiones inflacionarias. Recordemos que por cada 10 puntos que sube la carne vacuna, el precio del consumidor, eso aporta 0,5 en el IPC y estamos viendo que en el último mes ya aumentan 70% los precios de la carne, el precio de la hacienda, digo, en el mercado agroganadero de Cañuelas. Y eso se está trasladando poco a poco a las góndolas y ya lo estamos empezando a ver. Y eso se le suma, obviamente, el traslado de los precios de la devaluación que vimos ahora, que justamente está teniendo un traslado de precios muy elevado, justamente por la incertidumbre que está habiendo. Y también el traslado a los precios de un salto también en los tipos de cambio paralelos. Porque fíjense que la brecha se redujo el segundo día después del salto cambiario, pero después sigue muy elevada también. ¿Qué inflación estás esperando para el mes de agosto? Hoy estamos en día 22, todavía nos quedan por lo menos 10 días para medir, para mirar un poco más, pero ¿cuál es la previa que vos podés observar allí en tu consultora? Bueno, recordemos que el último dato oficial que tenemos es el que se conoció hace poco, el de julio, que marcó un 6,3%. Les diría que eso ya es historia pasada. Habíamos tenido un 6 en junio. Ya julio se había acelerado un poco, la primera parte de agosto ya se había acelerado y ya estamos viendo un agosto superando el 10% y septiembre probablemente también lo veamos en 2 dígitos. O sea que probablemente tengamos agosto y septiembre en conjunto una inflación de cerca del 20-25%. O sea, lo cual es muy elevado tener ese... ¿En solo 2 meses 20-25%? En solo 2 meses, exactamente. ¿Cómo se resiste ese valor, ese impacto socialmente? Bueno, justamente ya estamos viendo una pobreza que en la primera parte del año estábamos estimando que iba a superar el 40%, así que esta aceleración en los precios y su impacto en los ingresos reales, con un gobierno que también tiene pocas herramientas desde lo fiscal para poder paliar la situación a una política robusta de ingresos. Y ahí el sector formal de la economía es el que mejor se va a poder proteger con esta reapertura de paritarias que estamos viendo, pero el sector informal, que es el que más la viene sufriendo, la va a seguir sufriendo hacia adelante y eso va a implicar que el consumo también creemos que en la última parte del año se va a ver ralentizado. Por eso justamente el impacto en la actividad económica también se ve ajustado a la baja. Estamos esperando una caída del producto del 2,7% para este año. Por lo tanto, en síntesis estamos viendo un escenario de estanflación, muy alta inflación y actividad económica que se contrae. Yo te iba a preguntar si justamente lo que estamos viendo es un escenario de recesión económica, ¿no? Claro. Claramente de recesión económica, el gobierno no va a poder cumplir con ese deseo que tuvieron muchos gobiernos de que por primera vez desde comienzos de los 2000 tengamos 3 años consecutivos de crecimiento en la economía. Tuvimos 2021 y 2022 un rebote importante después de la pandemia. Este año vamos a ver una caída y hacia adelante creo que el panorama va a seguir siendo sombrío todavía. Nos estás dando información que es muy valiosa, pero todavía no hablamos del dólar. No hablamos del dólar además en un escenario en el cual uno de los candidatos presidenciales habla de dolarizar la economía. ¿Qué se puede esperar desde este momento hasta fin de año? Bueno, el dólar oficial, recuerden que el gobierno quiere mantenerlo quieto en los 350 pesos hasta octubre, hasta pasadas las elecciones incluso. Después puede haber una nueva devaluación. Lo cual es muy incierto, primero que pueda lograrlo, porque el nivel de reservas es muy bajo, porque la desconfianza también hace que la brecha cambiaria no se haya reducido como se esperaba, lo cual es muy desafiante. Después de las elecciones, la palabra clave es incertidumbre. Creo que justamente el resultado que dieron las elecciones, que fue un shock absolutamente para las expectativas, también generó mucha tensión ahí, porque si bien Milei tiene por un lado una agenda ortodoxa que al mercado le puede venir bien, digamos, por otro lado es muy incierto también, porque hay un apoyo político que probablemente no tendría, hay una viabilidad de la dolarización que en términos legales, jurídicos o financieros económicos no está tan clara tampoco, eso el mercado también lo ve. Por lo tanto, esta turbulencia creo que la vamos a seguir viendo. No hay muchas herramientas, insisto, para que el gobierno pueda controlar la situación. Te diría que lo más favorable es que, bueno, no queda demasiado para octubre tampoco. Santiago, ¿vos decís que la dolarización puede ser considerada inconstitucional?
Yo creo que la viabilidad política, primero por el apoyo que tendría Javier Milei en el Congreso, que si bien tendría obviamente un apoyo de su propio partido, si resulta ganador, necesita sacarlo en el Congreso el apoyo porque no puede imponerlo por una consulta popular o por un plebiscito. Eso tiene que quedar claro. Entonces el apoyo político no está. Después el legal y el económico también es muy complejo. No hay reservas, no queda muy claro de dónde saldrían los dólares para poder hacer ese canje. Por lo tanto, más allá de si es viable o no, la incertidumbre que eso genera actualmente afecta a la economía actualmente. Entonces, eso es el punto central que hay que marcar hoy en día de lo que estamos viendo. Más allá del campo de las finanzas y de los mercados, ¿alguien está haciendo negocios en la Argentina? ¿Alguien está invirtiendo? Bueno, en la última entrevista también me habían preguntado un poco de eso y lo que decíamos es que en el marco de las elecciones, típicamente en los años electorales hay un parate en la inversión porque hay un wait and see o un esperar a ver qué sucede con las elecciones. Bueno, claro, pero acá tuvimos un dato que no es menor. Ganó un candidato en las PASO, es cierto, esta no es la elección presidencial, pero que marca una ruptura respecto de lo que se esperaba políticamente. ¿Esto agilizó la posibilidad de avanzar o todavía se hace más profunda la idea de esperar y ver qué pasa? ¿O se fueron? Porque esa es otra alternativa, ¿no? Insisto que la palabra incertidumbre aplica para todo lo que estamos viviendo, pero también para las perspectivas hacia adelante de las inversiones. Yo creo que Javier Milei todavía tiene mucha responsabilidad en poder dar a conocer un poco más de algunos detalles de sus programas, justamente para poder, por lo menos, aligerar un poco esa incertidumbre. Y eso para los inversores también es importante, porque la reacción, por ejemplo, en los bonos o las acciones no fue demasiado negativa. Algo muy distinto a lo que ocurrió en 2019 cuando Alberto Fernández se impuso por amplio margen con respecto a Mauricio Macri, rompiendo bastante lo que esperaban las encuestas. Pero creo que todavía lo de Milei genera incertidumbre, genera digamos, alguna duda sobre por dónde podría ir, si tendría el apoyo político y todo lo que mencionábamos antes. Así que yo creo que el inversor también está a la espera de poder tener mayores definiciones y por eso creo que la inversión, las grandes inversiones, estamos hablando de eso, van a estar paralizadas hasta por lo menos tener alguna noticia, algo más fehaciente, ¿no? Vuelvo al tema del dólar. ¿Tenés un número con el cual crees que podamos llegar a diciembre? Nosotros tenemos un escenario base donde el gobierno de alguna manera logra, después de octubre, seguir con ese crawling peg con el que venía previo al salto cambiario que vamos a tener. El crawling peg es una devaluación controlada, ¿no? El crawling peg y controlada. Claro, el crawling peg son esas micro devaluaciones que veíamos hasta hace poco todos los días en el mercado cambiario. Ahora, eso, nosotros tenemos un escenario base que es ese, pero el escenario pesimista tiene una probabilidad también muy elevada. Por lo tanto, nadie puede descartar que después de las elecciones no venga una nueva corrección. Insisto, la situación, el equilibrio sigue siendo muy fino. Te pregunto esto porque hay versiones a propósito de que tal vez en la reunión de mañana entre Massa y Cristalina Georgieva y otros referentes del staff se pueda conversar la posibilidad de que el gobierno intervenga en el mercado de cambios a partir de un concepto que por lo menos para la mayoría de nosotros es nuevo, que es el sistema de bandas en la cotización del dólar. ¿Qué sería esto y qué puede llegar a representar en el escenario? Bueno, recordemos que en la época de Mauricio Macri también se aplicó un sistema similar, si eventualmente ocurre esto, que es que vos marques una banda superior y una banda inferior por sobre la cual el gobierno puede intervenir si el tipo de cambio supera esa banda y si cae por debajo de esa banda debería poder comprar para que ese tipo de cambio no se atrase más de lo que se viene atrasando. Entonces, eso se llama una administración controlada del tipo de cambio oficial. Veremos si se concreta eso. Lo cierto es que el gobierno no tiene ya reservas para poder seguir interviniendo en la brecha cambiaria como lo seguía haciendo y poder controlar las expectativas inflacionarias a través de esa herramienta, lo cual el FMI también se lo ha criticado y al mismo tiempo lo ha avalado. Por lo tanto, creo que seguimos en un tira y afloje ahí con el FMI para saber qué nos van a pedir, en qué van a ceder y cómo va a continuar ese equilibrio fino de acá a fin de año, sabiendo que el FMI probablemente no quiere empujar al gobierno al precipicio, pero tampoco puede perder reputación porque sabe que ahora va a estar negociando probablemente con otro gobierno y ahí también le interesa ver cómo llega la economía en diciembre cuando tengan que, muy probablemente, firmar un nuevo acuerdo, un nuevo programa más exigente que el que tenía firmado con este gobierno. Bien, a los periodistas siempre nos preguntan quién va a ganar las elecciones y qué va a implicar, ¿no? Y me imagino que a los economistas, ¿qué hago? ¿En qué invierto? ¿Qué les dicen ustedes? Bueno, nosotros lo que estamos viendo para lo que queda de este año y pensando un poco hacia el año siguiente es que Argentina, cualquiera sea el ganador de las elecciones, tiene tres frentes a los cuales tiene que atacar, que es el frente fiscal, el frente cambiario y el frente de los precios, conjuntamente para poder generar un plan de estabilización que
como condición necesaria tiene que atacar esos frentes, pero además tiene que tener un respaldo político importante, tiene que ser creíble para el mercado y tiene que tener una gran pericia económica para poder realizarse bien y poder de esa manera sentar las bases para un crecimiento y desarrollo sostenido de la Argentina de acá en los próximos años. En este contexto creo que la mejor protección que alguien puede tener, y para quienes nos escuchan que quizás son inversores que no son muy sofisticados, a una inversión que ajuste por inflación como un plazo fijo UVA, que muchas veces no es conocido, que solo representa el 3% de todos los plazos fijos, es una inversión bastante confiable que en el corto plazo te puede ayudar a protegerte un poco de esta aceleración de los precios que estamos viendo. Muy bien, Santiago Manukyan es economista. A él le agradecemos esta ida y vuelta sobre un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de la economía. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Chile porque un intenso temporal se está registrando durante las últimas horas desde el fin de semana en la región del Maule y del Biobío, en el centro-sur de ese país. Cayeron precipitaciones que superaron los 400 milímetros en 72 horas y lamentablemente esa situación se agravó en las últimas horas porque ya se confirmaron 2 víctimas fatales y de 5.500 aislados en la tarde de hoy tenemos más de 30.000 aislados. Claro, desborde de ríos, la lluvia continúa y hay 35 municipios de la región del Maule que se encuentran en alerta roja debido a las crecidas repentinas de los ríos de la región. Esta misma situación meteorológica es la que se había registrado durante finales de mayo, principio del mes de junio en el centro y sur de Chile. Desde allí vamos a hablar porque en Grecia se registraron incendios, impresionantes los focos de incendio. Lamentablemente las cifras es de 18 fallecidos, 18 víctimas fatales. Una zona boscosa del norte de Grecia fue afectada por estos incendios durante los últimos 4 días. El servicio de bomberos encontró 18 cadáveres y los informes iniciales apuntan a que los cuerpos pertenecen a inmigrantes de países limítrofes. Un forense y un equipo de investigación se dirigen al lugar en busca de Dadia. Bueno, tienen que tratar de corroborar la identidad de las 18 personas que encontraron carbonizadas en esa región. Muy cerquita de Turquía también se desencadenaron entre 2 y 4 focos de incendio durante la tarde de hoy de la mano de altísimas temperaturas, condiciones extremadamente secas. Bueno, y seguimos con focos de incendio, hablando del tema, porque Hawái, lamentablemente, ya se confirmaron 114 fallecidos en la isla de Maui. Y hay una foto muy particular, esta que les estoy mostrando. Gran parte de la ciudad se vio envuelta y carbonizada por las llamas, pero esa casa, esa propiedad, se vio resguardada de las mismas. Bueno, algunas hipótesis indican de que los alrededores de la ciudad estaba muy húmeda, habían regado horas previas. Otras indican que en vez de tener árboles en los alrededores de la propiedad tienen piedras de río, lo que hizo justamente que las llamas no puedan alcanzar las paredes de la casa. Así que dentro de la tragedia, una casa que quedó aislada de los focos de incendio. Y hay una gran expectativa por lo que va a ocurrir mañana en la Cámara de Diputados, ya que está convocada una sesión en la que la oposición especialmente viene trabajando desde hace meses tratando de ver si es posible modificar la ley de alquileres. Hemos trabajado mucho este tema aquí en Noticias a las 20:30, así es que le agradezco especialmente al diputado nacional Pablo Tonelli, un hombre del PRO, que ha trabajado con este tema, en su momento presentó su propio proyecto de ley, para que nos ayude a mirar si mañana finalmente, lo primero que tenemos que saber, Pablo, es si hay números, si se logró el quórum para que 129 diputados estén sentados y de esa manera se pueda dar lugar a una sesión. ¿Cómo va? Bien, por suerte. Gracias por la invitación. Sí, en principio creemos que el quórum está asegurado, porque vamos a asistir a la sesión todos los diputados de la oposición, con la única excepción del bloque de la izquierda, que son 3 o 4 diputados. Así que en principio el quórum estaría asegurado. Lo que es un poco más incierto es el resultado de la sesión. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, digamos, nuestro deseo, nuestro objetivo sería derogar la ley. Ajá. Pero ocurre que no hay dictamen. Entonces necesitaríamos que previamente y con 2/3 se incorpore, los proyectos de derogación se incorporen al temario.
Y es difícil conseguir los 2/3 porque el oficialismo se va a oponer. A ver, Pablo, yo le hago una consulta. Sí. Durante estas últimas horas me dijeron que la oposición tendría 135 diputados para sentarse. Así es, más o menos en eso estamos. Más o menos por allí, con el respaldo del bloque, un bloque de la oposición, que es Provincias Unidas, que nunca vota con Juntos por el Cambio, y también con diputados federales que acompañan a Juan Schiaretti. Así es. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Pero también me dicen que es muy difícil derogar la ley, pero que algo van a lograr, que en realidad están en el tren de las modificaciones en el recinto. ¿Es correcto? Es correcto. Si no logramos derogar la ley, cosa que parece difícil por esta razón técnica que acabo de explicar, entonces vamos a tratar de modificarla. ¿Cómo? En los puntos que son los más críticos, los más conflictivos, que son el plazo de duración de los contratos. ¿A cuánto le llevarían? A 2 años, que es el plazo que tradicionalmente ha regido siempre en la Argentina. O sea, se reduciría de 3 a 2. Reduciríamos también el lapso de los ajustes en el alquiler. Hoy en día los ajustes al valor del alquiler solo se pueden hacer una vez por año. Lo cual, en un país con la inflación que tiene la Argentina y la que va a tener en los próximos meses, suena un poco a una locura. Entonces, reduciríamos ahí es donde tenemos algunas diferencias. A ver, esto me interesa mucho, porque los bolsillos están muy sensibles. Nosotros somos partidarios de no prever ningún plazo mínimo y que las partes acuerden, propietario e inquilino. Sí. Pero dentro de la oposición, que estamos todos de acuerdo en reducir el plazo de 1 año, hay algún bloque que dice, bueno, reduzcámoslo, pero a 6. Cada 6 meses tenemos Cada 6 meses. Otros dicen, no, reduzcámoslo a 3 y que las partes se pongan de acuerdo. Las inmobiliarias anoche estuvieron aquí en el programa con esta iniciativa privada y nos hablaban de la actualización cada 4 meses. Bueno. ¿También puede entrar en la discusión o no? Digamos, hasta ahora las alternativas que estamos conversando son no decir nada, que las partes acuerden lo que les parezca, es decir, todos los meses, cada 5, cada 6, cada 8... poner 6 meses o poner 3 como quieren algunos de los bloques. Cualquiera de esas alternativas, aún la que nosotros menos queremos, que es la de los 6 meses, igual implicaría un gran avance respecto a la situación actual que impide que se ajusten los alquileres por lapsos menores a 1 año. Y el tercer punto crítico que veríamos de modificar mañana en la sesión es el del índice que se utiliza para la actualización del alquiler. Un mix entre Hoy hay uno solo. Y salarios. Hoy hay uno solo que es una mezcla de precios al consumidor y salarios. Claro. Nosotros queremos que haya libertad y que las partes acuerden el índice que les venga mejor a ellos. Por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, a lo mejor el locatario es empleado de un gremio que tiene paritaria. Entonces puede perfectamente acordar con el locador, bueno, yo aumento el alquiler en la misma proporción que me aumente a mí el salario en la paritaria. Por dar un ejemplo cualquiera. Sí, pero hay mucha gente que no está bajo la... pero por eso digo, ¿no? puede ser eso, puede ser cualquier otro, puede ser cualquiera de los índices que publica el INDEC o el que las partes elijan. Pero no hay una necesidad de fijar por lo menos un mínimo, un margen en el que digan, de aquí en adelante las partes pueden quedar en libertad de... Bueno, eso ocurriría si logramos modificar la ley. A partir de la vigencia de la ley, las partes tendrían esa libertad. ¿Hay votos para modificarlo o no? Sí, para modificarla hay votos. Para modificarla hay votos. En eso no hay duda. Lo que tenemos que terminar de ponernos de acuerdo es en este detalle de si el plazo mínimo de los ajustes va a ser ninguno, o 3 meses, 6 meses. Pero, muy sensible también. Pero creo que tenemos los votos para la modificación. Otra cosa que tienen que hacer es que en el dictamen de mayoría, esto es una cosa de técnica parlamentaria, primero se trata el dictamen que es de mayoría, luego los dictámenes de minoría. Bueno, ahí tenemos los votos para rechazar el dictamen de mayoría. ¿No? Porque eso sería primero el quórum y después derogar el dictamen de mayoría no cambia nada, deja todo como está. Claro. Deja contrato a 3 años, actualización 1 vez por año, el mismo índice, al contrario, agrava las cosas con algunas innovaciones. Estoy pensando que si mañana finalmente logran las modificaciones, todavía queda largo camino del Senado. ¿No? Así es que el mercado inmobiliario, la gente que necesita alquilar, ayer nos decían que solo hay 500 departamentos disponibles. Bueno, esta es una cosa pesos en la ciudad. Que yo la venía viendo estos días, porque tengo el dato, me lo han dado martilleros y gente de la Cámara Inmobiliaria, que cuando se sancionó la ley, la 27.551, la oferta de viviendas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires andaba en el orden de las 7.000. Sí, y hoy nada. Y hoy parece que estamos en 700, 600, algunos dicen 500. Es decir, la reducción ha sido tremenda.
Bueno, y esto es consecuencia de la ley. ¿A qué hora van a comenzar la sesión mañana? La sesión está citada a las 12. Bien. Espero que 12 y poquito podamos empezar. Ahí. Porque va a ser larga la sesión. Estaremos viendo quién está detrás de los cortinados y quién se siente a dar el quórum, ¿no? Bueno, los que van a estar detrás de los cortinados van a ser el oficialismo, que solo va a bajar al recinto si los de la oposición logramos el quórum. Diputado Pablo Tonelli, quiero preguntarle por otro tema. Juntos por el Cambio, en caso de ser gobierno, ¿buscará privatizar Aerolíneas Argentinas? No lo sé, no está decidido aún. Ese es un tema que en su momento y ahora durante la campaña seguramente lo explicará la candidata, que es Patricia Bullrich. Ok, le pregunto esto en línea a lo que pasó hoy en el trabajo. No, pero lo de hoy hay que hoy explicarlo. Se fueron de la comisión. Sí, pero hay que explicarlo. A ver, expliquémoslo. En primer lugar, la convocatoria fue irregular, porque el proyecto no tiene giro en la Comisión de Transportes, por ejemplo, que es una comisión que siempre ha intervenido en todos los proyectos vinculados a aerolíneas. Por otra parte, y lo que fue peor, es que el oficialismo invitó a 2 expositores hoy para que hablaran, pero no permitió que la oposición invitara a nadie. Esto no es el modo habitual de sesionar. Y respecto del proyecto, nosotros nos fuimos, pero explicamos que estábamos en contra y por qué estábamos en contra. Si lo tuviera que sintetizar en una línea, ¿cuál es la principal línea de la oposición? Que el Congreso no puede por ley modificar las mayorías previstas en la Constitución. La Constitución solo ha previsto mayorías agravadas para ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, para la reforma de la Constitución. Tan tonto es el proyecto del oficialismo que por más que le pongan que para resolver la venta de las acciones de aerolíneas hace falta una ley aprobada por 4/5 partes, esa ley es modificada o derogada con la mayoría simple, porque lo dice la Constitución. Eso no lo pueden impedir ni lo pueden modificar. Entonces, ¿qué sentido tiene poner en una ley que van a hacer falta mayorías especiales si esa ley puede ser derogada o modificada con las mayorías simples previstas en la Constitución? Es una engaña pichanga. Es una declaración política, no tiene ningún sentido como ley. Hay muchos temas para hablar con usted, Pablo, porque es integrante del Consejo de la Magistratura, ¿no? Lo dejé en noviembre pasado. Sí, pero lo conoce el derecho. Sí, estuve 7 años. La designación de jueces, sí, por eso digo. Bueno. Pero hay uno en particular que va más allá de esto y tiene que ver con la situación social. Recién hablábamos con Manukyan de la posibilidad de tener inflación de 2 dígitos a lo largo de 2 meses, en 2 meses más de 20%. Sí. El impacto en la gente, ustedes postulan con una candidatura presidencial. ¿Cómo está observando este clima que estamos viviendo durante estas últimas horas? Córdoba, bueno, Mendoza. Con enorme preocupación, como todos, y tratando de ser muy cuidadosos para no alentar ni provocar este tipo de saqueos y de atropellos que claramente están fuera de la ley y son condenables. Ninguna situación social justifica los saqueos, porque en todos los casos siempre hay la posibilidad de recibir ayuda del municipio, de organizaciones sociales, de la provincia de que se trate o del gobierno nacional. Es muy interesante ver esto porque cuando uno chequea con algunas fuentes te dicen no, es un tema de inseguridad porque robos y detenciones ocurren todos los días y no vemos una cuestión organizada. En el Congreso siempre circula mucha información de calidad. Lo de los saqueos, ¿qué datos tienen ustedes? Lo de los saqueos aparentemente ha recibido o ha habido detrás de los saqueos, que por suerte han sido pocos y han sido controlados, aparentemente en las redes sociales ha habido algún tipo de instigación o algo parecido. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. Pero que quede claro que nosotros estamos en contra de los saqueos, los condenamos, creemos que por difícil que sea la situación social, que es difícil, siempre hay una alternativa, siempre hay una salida. Cometer un delito no es la solución para paliar una situación social de angustia o de necesidad. Así que en eso siempre nos van a encontrar dispuestos a ayudar al gobierno nacional, provincial o municipal para evitar los saqueos y para que no se repitan. Bien, ¿el principal opositor de Juntos por el Cambio es Milei o Sergio Massa? Los dos. Nosotros tenemos que ganarle a los dos para hacer gobierno. Así que cuál sea el principal es lo de menos. Le tenemos que ganar a los dos. Muy bien. En el orden en el que sea. Nos veremos mañana en el Congreso, entonces, diputado, a las 12. Seguramente. A ver qué pasa. Vamos a estar muchas horas mañana en el Congreso, así que vamos a tener tiempo de charlar largo y tendido. Muchísimas gracias por esta conversación. Buenas noches. Tenemos que hablar de la salud de Silvina Luna porque se conocía en las horas de la tarde la información de la mano de una colega que había
recibido esta data de que Silvina Luna, dentro de la batería de chequeos que le hace el cuerpo del hospital italiano, había dado positivo de COVID. Y obviamente que esto preocupó, y lo estamos contando con mucha cautela, obviamente, pero esto fue confirmado finalmente. Sí, Silvina Luna sigue internada en el hospital italiano. Su primera internación, recordemos, fue el 13 de junio. Ella continúa con leves mejorías, algunos retrocesos después. Ahora nos enteramos de este COVID. Hay que recordar que ella venía con una cuestión en los pulmones, que tenía agua en los pulmones, que los tratamientos no le estaban haciendo efecto, que continuaba también con sus sesiones de kinesiología para recuperar un poco la movilidad de ese cuerpo que estuvo casi 2 meses postrado en una cama, esperando su recuperación para recibir el riñón de parte de su hermano. Estas son las últimas noticias. Vamos a seguir atentos al estado de salud de Silvina Luna, que seguramente con la atención excelente que tiene en el hospital italiano lo va a superar. Quien también está en el hospital italiano, y vos fíjate que esto es como el caso de Silvina Luna engloba también muchos otros casos de famosos y no famosos que tienen como eje principal al doctor Lotocchi. ¿De quién estamos hablando? De Gabriela Trenchi. Gabriela Trenchi es otra damnificada, es otra mujer que ha sido operada por el doctor Lotocchi y que tiene consecuencias físicas en su cuerpo. Gabriela Trenchi, por las últimas horas, estaría también internada en el hospital italiano. Esto lo confirmó su abogado, Juan Pablo Fioribello, lo dijo hoy en los medios, dijo que ella estuvo muy afectada por la muerte de Mariano Caprarola. Y volvemos a nombrar a Aníbal Lotocchi, ¿no? Mariano Caprarola también operado, inyectado en el cuerpo por este doctor, y las consecuencias después sufridas y una muerte repentina como la de Mariano Caprarola hizo mella en Gabriela y en lo emocional estaba muy conmovida, y parece que esto también repercutió, tuvo una descompensación y está también internada en el mismo lugar. Gabriela Trenchi y Silvina Luna, las dos por estas horas en el hospital italiano. Vamos a hablar también de un actor bien nuestro, ¿no? Hablamos de Pablo Alarcón. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo Alarcón? Yo te digo, ¿se acuerdan? Pero en realidad no pasó él nunca de moda y siempre reinventándose. El año pasado, o el anteaño pasado, ya en 2021, él, ante la necesidad que tenía de trabajo, porque no le estaba yendo nada bien en el teatro, no tenía trabajo en televisión, había montado, si se quiere, una especie de teatro a la carta en la casa de los espectadores. Iba, te cocinaba, te hacía un unipersonal y así se las iba arreglando. Y ahora vuelve a sorprender porque Pablo Alarcón está trabajando a la gorra en Plaza Francia, esto es en Recoleta, está haciendo una especie de obra que tiene cada 20 minutos, cada media hora, de 15 a 17, invita a la gente a que lo vaya a ver. Y claro, él disfruta mucho de que la gente pasa, se da cuenta que es Pablo Alarcón, no lo puede creer y se queda mirándolo. Dice él que es una experiencia que nunca había tenido, esto de trabajar en la calle. Dice, era algo que me faltaba hacer en mi vida, no tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora que tengo tiempo. Te confieso, no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir, decía Pablo Alarcón, que ahí lo vemos, pasando la gorra en Plaza Francia, ganándose la vida con lo que sabe hacer, que es actuar. Nunca mejor dicho esto de pasar la gorra, ¿eh? ¿Viste lo que pasó en Necochea? Bueno, te vamos a contar después de la pausa qué es lo que ha pasado con esa muerte de lobos marinos. Y además, si estás planificando tu día para mañana, obvio, estás esperando a Nacho para saber qué pasa con el tiempo. Estos temas y más cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Que nos pareció preocupante saber que en las costas de Necochea de pronto aparecen 40 ejemplares de lobos marinos muertos allí sobre la playa. Nacho, ¿qué sabemos de esto? Bueno, primero que estamos en una época del año donde los animales se acercan a las zonas de la costa con mucha frecuencia.
estamos en una de las épocas del año donde el mar y las zonas costeras tienen la temperatura más baja. Aparentemente puede haber sido una especie de virus o de peste marina que tuvo lugar en la región, se desarrolló debido a las bajas temperaturas y que estuvo desencadenando en esta condición. En cuanto a lo meteorológico, se refiere, no hubo ningún temporal que pueda llegar a haber producido alguna especie de que se pierdan, de que se desorienten. Claro, algún fenómeno que sea extraordinario. Exacto. Pero ¿sabes de qué se estaba hablando? De la posibilidad de que estos lobitos fueran afectados por gripe aviar. A mí me resultó muy llamativo eso, ¿no? Algo que ya había pasado en Chile, pero con una mortandad mucho más importante todavía, más de 1.500 ejemplares, imagínate. Exactamente. Bueno, sí, gripe aviar, entonces dijiste. Sí. Bueno, las condiciones pueden ser las temperaturas muy bajas y sí, lamentablemente tenemos que volver a dar esta noticia. Bueno, nos apenó a todos. Mientras tanto, estamos todos tomando nota y queremos saber qué es lo que va a pasar mañana con el tiempo, ¿no? Bueno, llega el aire frío a la ciudad de Buenos Aires y de hecho tenemos 12 grados a esta hora sobre nuestra ciudad. El viento está soplando leve del sudoeste a 7 kilómetros por hora. La presión está baja todavía, 1005 hectopascales. El cielo se encuentra parcialmente nublado. Mañana a salir bien abrigados porque, bueno, acá vemos, hoy 14 grados de temperatura, va a seguir fresco. Mañana 9 grados la temperatura mínima sobre la capital federal, 6 en los alrededores de la ciudad, con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste. Nacho, a ver, tenemos este cuadro y nos preparamos para mañana, pero Juan Cruz también quiere contarnos cosas. Así es que con esta primera perspectiva para los que preparan, tomamos nota. Y Juancho nos va a traer más información de lo que pasa con el deporte. Con la temperatura y todo lo que hay que saber, Cristian Medina firmó su contrato y extendió su vínculo con Boca hasta 2027, por lo que el Xeneize se aseguró la presencia de un mediocampista ejemplar en lo que es el entrenamiento y también el desarrollo futbolístico. Participó exitosamente del ciclo de Sebastián Bataglia y también del de Hugo Ibarra. Tiene vigencia, como les dije, hasta 2027 y una cláusula de rescisión un poco extraña. Puede variar entre los 15 y los 20 millones de dólares, teniendo en cuenta si se hace al principio o al final del libro de pases, de aquí a que justamente se termine su vínculo. Medina tiene 21 años y es uno de los jóvenes no solo de mejor presente, sino también de mayor proyección dentro del plantel Xeneize. Y la selección argentina de futbolistas ciegas se consagró mundialmente porque logró la obtención del torneo máximo del Mundial después de ganarle a Japón por 2-1. Fue con goles de Johanna Aguilar, que es la goleadora de las murciélagas y además fue la goleadora del certamen con 10 anotaciones. Cabe destacar entre las reglas que hay un integrante del cuerpo técnico detrás de cada uno de los arcos para poder marcárselos con una especie de sonido y que las futbolistas se vayan orientando, que de costado tienen carteles también para evitar los choques y que la pelota se aleje, y además que las arqueras, si bien son futbolistas que ven, no pueden salir del área, tienen el área limitada. Aún así, las jugadoras argentinas lograron la obtención de este campeonato mundial después de vencer a Japón en la final, como les dije, por 2-1. El Málaga atraviesa un momento difícil, no tan distinto a lo que le pasa a muchos equipos argentinos, pero a diferencia de lo que sucede aquí en nuestro fútbol, los hinchas se lo toman con humor. Está en la tercera división del fútbol español, ya no es profesional, un equipo con muchísima historia como lo es el Málaga, pero ahora resulta que, como no hay dinero para las incorporaciones, lo que hacen los fanáticos es acercarse al aeropuerto y recibir a un personaje cualquiera que aterrice, que venga de un avión y que baje, por ejemplo, de vacaciones, a hacer una escala, en un viaje de trabajo, en lo que sea, y como si fuera una verdadera celebridad. Un tipo que viene a salvar al equipo y a llevarlo primero de nuevo a segunda división y después a tercera. Reitero, no se rían tan fuerte acá en el fútbol argentino, porque no estamos muy distintos.
para tener en cuenta este dato que nos va a contar May sobre Mirta Legrand. ¿Cuáles son las novedades, May? Hay poquitas novedades, pero que nos ponen contentos porque tiene que ver con el desembarco de Mirta finalmente en alguno de los canales de aire. Opa, muy bien. Vieron que se charló mucho, que sí va, que si no va, que si América, que Telefe, que si vuelve al 13, que si no vuelve al 13. Ajá. Bueno, supuestamente son todos trascendidos, porque claro, cada vez que habla Mirta le hacen dos preguntas. Le preguntan de política y le preguntan cuándo vuelve a la tele y por qué canal. Bueno, le preguntaron cuándo vuelve a la tele y por qué canal. Que sí. Dijo que sí. Está en negociaciones, Nachito, así lo dijo, con la gente del 13. Bien. Está negociando directamente Nacho Viale con Adrián Suar, es lo que dijo Mirta en la última entrevista que la vimos, que opinó también sobre Milei y otros temas. Así que bueno, será cuestión de esperar, pero chicos, apúrense, no podemos más, queremos ver la Mirta. Mirta sabe todo siempre, así que más temprano que tarde la vamos a tener allí opinando seguramente. Además en este año electoral. Claro. Tienen que estar sí o sí todos los candidatos ahí en la mesa. Imagínate. Bueno, este picadito que tenemos esta noche de información y de noticias, más los datos con los que vamos a complementar, Nacho, que es lo que va a pasar mañana. Bueno, un día con amplitud térmica bastante grande porque 9 grados va a ser la temperatura mínima, una mañana fría, pero la máxima 20 grados, con cielo parcialmente nublado, y tengan en cuenta que a partir de mañana vamos a tener el ingreso de aire mucho más seco. Por suerte despedimos tantos días de mucha humedad y vienen las condiciones más secas con mezcla de sol y de nubes. Acá vemos 9 grados de mínima en Capital Federal y la máxima 20 grados. Mañana en la noche 13 grados con mezcla de nubes en el cielo, buenas condiciones meteorológicas y viento pampero del sudoeste. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Nacho. Gracias a May, a Juancho también. Un día con mucha información. Mañana atentos a los mercados, atentos al Congreso, a la reunión con el Fondo Monetario, picadito de noticias para el final. Te saludamos. Mañana vamos a volver a encontrarnos como siempre porque ya conoces las noticias de tu ciudad, del país y del mundo. Mañana volvemos a encontrarnos para hacer juntos noticias a las 20:30. Que descanses. Chau.